Una joven fue en línea, utilizando una aplicación de citas para encontrar pareja en el día de San Valentín y de repente desapareció sin dejar rastro. Más de 10 días después, partes de su cuerpo fueron encontradas tiradas en un contenedor de basura. Lo que es aún más aterrador es que más de una persona estuvo involucrada en la comisión de este crimen. Una serie de secretos aterradores se revelarán en la siguiente historia, dejando a muchas personas estremecidas. Antes de profundizar en este caso real, no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo video. A finales de febrero de 2025, un residente del distrito de Hillsborough salió a sacar la basura, pero al abrir el contenedor fue golpeado de inmediato por un horrible hedor. Dentro había varias bolsas negras grandes. Sospechando algo inusual, la persona llamó inmediatamente a la policía. En pocos minutos, las autoridades llegaron y al abrir las bolsas, se horrorizaron al encontrar múltiples partes de cuerpo humano en su interior. La escena fue inmediatamente acordonada y las bolsas de basura fueron llevadas a la sala de exámenes forenses por la policía. Después de realizar pruebas dentales y de ADN, la policía descubrió que la víctima era Miranda Corsett, una niña que había sido reportada como desaparecida anteriormente por su familia. Miranda Corsett fue reportada como desaparecida el 24 de febrero por su abuela en Gulfport, Mississippi. La víctima era una joven trágica que perdió a sus padres a una edad temprana y había vivido con su abuela desde entonces. Debido a su inestable salud mental, Miranda fue educada en casa y no tenía amigos. Hace algunos años, un hombre se aprovechó de su ingenuidad, engañándola para tener una relación romántica. Cuando su abuela se enteró, Miranda ya tenía algunos meses de embarazo y decidió quedarse con el bebé, convirtiéndose en madre soltera. La mayor parte del tiempo, la abuela cuidaba del niño, mientras Miranda permanecía despreocupada y ocasionalmente salía con personas que conocía en línea. Según la abuela de Miranda, ella solía salir a jugar durante 1 o 2 días antes de regresar a casa, por lo que la abuela no conocía su horario específico. El 14 de febrero, Miranda pasó la noche fuera, regresando a casa por la tarde del día 15, pero volvió a salir esa misma noche. El 24 de febrero, al darse cuenta de que su nieta llevaba más de una semana desaparecida y no respondía al teléfono, la abuela de Miranda comenzó a sospechar y la reportó como desaparecida a la policía. Después de la desaparición de Miranda, su primo publicó en Facebook, insinuando que el departamento de policía de Gulfport no estaba ayudando debido a su pasado problemático. Según él, Miranda tenía problemas de salud mental y expresó su preocupación de que alguien la hubiera atraído a algún lugar. La familia de la víctima creía que la falta de urgencia de la policía en la búsqueda de Miranda llevó a esta tragedia. Sin embargo, algunas personas argumentaron que la familia de Miranda no debería culpar a la policía, ya que nadie quería este desenlace. Por supuesto, el nombre de Miranda ya era familiar para la policía de Gulfport, ya que solía huir de casa y tenía un historial de problemas de salud mental y abuso de sustancias. Un investigador señaló que su abuela ya había informado anteriormente sobre su desaparición, pero unos días después, Miranda regresó a casa como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esta vez, su desaparición se convirtió en un caso de asesinato a principios de 2025. El brutal incidente conmocionó a toda la ciudad debido a la horrenda naturaleza del crimen. Una vez que las autoridades identificaron a la víctima como la persona encontrada en el contenedor de basura, comenzaron a investigar de inmediato, pero enfrentaron importantes desafíos debido a la falta de pistas. La policía decidió comenzar a interrogar a los familiares de la víctima en busca de indicios. La investigación fue extremadamente difícil porque la policía no tenía pistas sobre el caso. La víctima tenía pocas conexiones sociales, permaneciendo en su mayoría en casa con la familia y los parientes. Creyendo que los datos del teléfono de la víctima podrían contener pistas sobre el asesino, las autoridades decidieron investigar este aspecto. Gracias a la intervención de alta tecnología, los detectives descubrieron un detalle crucial. Como madre soltera con problemas de salud mental, Miranda no tenía novio y a menudo usaba aplicaciones de citas para conocer gente. El 14 de febrero, día de San Valentín, a través de una aplicación de citas, conoció a un hombre y salió a cenar pasando la noche con él. Al revisar las cámaras de seguridad alrededor de la casa de la abuela de la víctima, confirmaron que Miranda regresó a casa la tarde del día 15, pero volvió a salir esa misma noche.
Después de salir el día 15, Miranda nunca regresó a casa hasta que su familia la reportó como desaparecida. La policía creía que era muy probable que hubiera sido asesinada durante ese periodo y que el hombre que conoció el 14 de febrero podría ser un sospechoso clave. Para encontrar al culpable, la policía difundió ampliamente la información, esperando localizar testigos que pudieran tener pistas. El 27 de febrero, un testigo anónimo contactó a la policía afirmando saber sobre el incidente. El testigo vio a la víctima cenando con un hombre en un bar antes de subir al coche de él. Al notar el comportamiento inusual de la chica, el testigo anotó la matrícula del coche y al enterarse de su asesinato, entregó la evidencia a la policía. Los detectives identificaron rápidamente al propietario del coche como Steven Gress, de 35 años, residente en el 2708 de la avenida 27 Norte, en Gulfport. Cuando la policía llegó, Steven admitió haber conocido a Miranda el 14 de febrero a través de la aplicación de citas. Afirmó que pasaron la noche juntos y que ella se fue a casa al día siguiente, insistiendo en que no la volvió a ver. Sin embargo, un detective expuso su mentira cuando los vecinos informaron haber visto a una joven extraña quedarse en la casa de Steven aproximadamente una semana antes. Además, las imágenes de vigilancia captaron su coche cerca del contenedor de basura donde se encontró el cuerpo de la víctima. Después de múltiples interrogatorios, Steven finalmente confesó su crimen. Sin embargo, lo aterrador fue que no actuó solo. Había una segunda persona involucrada, la mujer Michelle Brandes, de 37 años. Michelle era la amante de Steven y ambos habían estado viviendo juntos durante muchos años. Cuando fue llevada a la comisaría, Michelle relató fríamente una serie de actos escalofriantes. Según ella, Steven, sintiéndose aburrido de su relación, utilizó una aplicación de citas para encontrar mujeres más jóvenes. Siendo manipulador y astuto, rápidamente sedujo a Miranda, quien tenía problemas de salud mental. Después de encontrarse con Miranda en un restaurante, la invitó a su casa para pasar la noche, con Michelle presente y sin oponerse. Al darse cuenta de que Miranda era ingenua, Michelle la consideró solo una diversión pasajera para Steven. Al día siguiente, Miranda regresó a la casa de su abuela, pero luego se mudó con Steven y Michelle durante varios días. Sorprendentemente, Michelle permitió que Miranda se quedara en su casa e incluso durmiera con Steven. El 20 de febrero, Michelle no encontró su anillo en la mesa. Como Miranda era la única persona nueva en la casa, Michelle la acusó de haberlo robado. En ese momento, Steven mostró su verdadera naturaleza, poniéndose del lado de Michelle y gritándole a Miranda. Miranda siguió negando el robo, insistiendo en que disfrutaba vivir con ellos y que no había robado nada. Sin convencerlos, la pareja la ató y la golpeó repetidamente hasta que admitiera haber robado el anillo. Después de días de brutales interrogatorios sin una confesión, le introdujeron una bola de billar en la boca y envolvieron su cabeza con plástico. Observaron cómo Miranda se asfixiaba lentamente y moría en cuestión de minutos. Después de su muerte, decidieron deshacerse del cuerpo. Steven puso a Miranda en el maletero y condujo hasta una casa en Largo, donde la desmembró. Colocó las partes del cuerpo en bolsas de plástico y condujo hasta el condado de Hillsborough, arrojándolas a un contenedor de basura. Al investigar la casa de Largo, la policía encontró manchas de sangre en el baño, confirmando que era la escena del crimen. Temiendo la pena de muerte, Michelle confesó todo, pero Steven continuó negando su participación. Una verificación de antecedentes de Steven reveló más detalles inquietantes. Además de asesinar a la víctima, también poseía sustancias ilegales en su residencia. Antes de ser arrestado por el asesinato de Miranda, Steven ya estaba detenido en la cárcel del condado de Pinellas por agredir a Michelle. Actualmente está detenido sin derecho a fianza, mientras la investigación continúa. Como las autoridades no han divulgado mucha información sobre los sospechosos, el caso sigue envuelto en misterio. El jefe de policía de St. Petersburg condenó el crimen atroz, calificándolo de impensable en una sociedad moderna y civilizada. No podía aceptar que una joven mentalmente inestable fuera asesinada de manera tan brutal. La policía declaró que harían justicia a la víctima y se comprometieron a examinar todas las pruebas relacionadas para responsabilizar a todas las partes implicadas. El caso de una joven que utilizó una aplicación de citas para encontrar pareja solo para ser brutalmente asesinada ha generado un miedo generalizado. Algunas personas creen que buscar pareja a través de aplicaciones de citas es muy peligroso porque el internet es virtual, no sabemos quién es realmente la otra persona. Y encontrarse con un asesino trastornado como le ocurrió a Miranda no es algo poco común.
El 21 de abril de 2014, la policía de la ciudad de Henyang, en la provincia de Hunan, recibió un informe de una empresa que indicaba que su empleada, Bai Xue, no se había presentado a trabajar durante varios días y que su teléfono estaba fuera de servicio. El dueño de la empresa señaló que la ausencia de Bai Xue era inusual, ya que era una trabajadora muy disciplinada que nunca se ausentaba sin permiso. Sabiendo que vivía sola y que no podían contactarla, la empresa decidió acudir a la policía por temor a que algo malo le hubiera sucedido. Después de obtener la dirección de Bai Xue en la oficina administrativa de la empresa, la policía contactó de inmediato al propietario y fue al apartamento alquilado con él para investigar. Cuando el propietario abrió la puerta, todos encontraron la habitación completamente desordenada, como si alguien la hubiera saqueado. En el suelo había una manta roja cubriendo algo. Un agente de policía levantó la manta y todos quedaron conmocionados por la escena aterradora. Debajo de la manta había una mujer desnuda que llevaba varios días muerta. El propietario reconoció de inmediato a la mujer como Bai Xue. En la escena, las manos de la víctima estaban atadas detrás de la espalda, las piernas también estaban atadas, un cable eléctrico rodeaba su cuello y la boca estaba sellada con cinta adhesiva. Su cuerpo presentaba hematomas y decoloración. El médico forense concluyó que la víctima había sido agredida antes de ser atada y asesinada por el perpetrador. Durante el examen forense se encontraron muestras de ADN cruciales. Además, la policía descubrió que el dinero en efectivo y las tarjetas bancarias de la habitación habían desaparecido, lo que hacía el caso aún más misterioso. Lo más desconcertante fue que la puerta y las ventanas estaban intactas, sin signos de entrada forzada o manipulación, y no se encontraron huellas dactilares extrañas. Sin embargo, había numerosas huellas desordenadas en la sala de estar y en el área donde se encontró a la víctima, lo que indicaba que el perpetrador había entrado y salido de la escena varias veces. La pregunta seguía siendo, ¿cómo logró el perpetrador entrar en la habitación por primera vez? ¿Tenía una llave o la víctima le abrió la puerta? Si fue el primer caso, ¿de dónde salió la llave? Si fue el segundo, el perpetrador debía ser alguien conocido por la víctima. Durante la investigación de los antecedentes de la víctima, la policía supo que Bai Xue trabajaba como vendedora de bienes raíces. Aunque llevaba poco tiempo trabajando allí, su personalidad abierta y alegre le ayudó a integrarse rápidamente en el nuevo entorno laboral. Sus compañeros la describieron como agradable, diligente y responsable, y nunca faltaba al trabajo sin una razón válida. La tarde del 19 de abril fue la última vez que Bai Xue fue a trabajar. Después de eso, nadie en la empresa pudo contactarla. Ese día salió del trabajo a la hora habitual y hasta nos dijo "nos vemos mañana". ¿Quién iba a pensar que al día siguiente no vendría a la oficina y su teléfono estaría fuera de servicio?, comentó un empleado. El caso conmocionó rápidamente a toda la ciudad de Henyang. Una joven fue asesinada en su propia habitación alquilada y el asesino parecía moverse libremente sin dejar signos de entrada forzada. Las dudas acumuladas hicieron que el caso se volviera cada vez más misterioso. Después de que ocurrió el asesinato, la policía inició una investigación exhaustiva, comenzando con las huellas encontradas en la escena. Basándose en las huellas de los zapatos, el equipo de investigación concluyó que el sospechoso medía aproximadamente 1.75 m, era ligeramente corpulento y probablemente ingresó a la habitación de la víctima con bastante facilidad. En casos como este, el círculo social de la víctima a menudo es clave para resolver el crimen. Sin embargo, los familiares de la víctima dijeron que su vida social era muy simple, ya que normalmente solo se desplazaba entre su trabajo y su casa alquilada, sin realizar actividades especiales. Durante la investigación, el novio de la víctima desde hacía un mes, Liu Wen, se convirtió en una persona de interés para la policía. A primera vista, el joven no parecía capaz de cometer un crimen tan brutal. Cuando fue interrogado, Liu Wen intentó contener su dolor, con la voz temblorosa al recordar los momentos con su novia. Aunque solo llevaban poco tiempo saliendo, su relación era dulce y genuina. Sin embargo, por mucho que sus sentimientos fueran sinceros, no podían servir como coartada. La policía siguió estrictamente los procedimientos de investigación y tomó muestras de sangre de Liu Wen para analizarlas. Los resultados mostraron que las muestras biológicas recogidas del cuerpo de la víctima no coincidían con las de Liu Wen, por lo que quedó descartado como sospechoso. Durante el interrogatorio, Liu Wen también proporcionó a los investigadores un nombre sospechoso. Un gerente casado en la empresa de Bai Xue parecía tener un afecto especial por ella.
Los compañeros de trabajo informaron que este hombre mostraba un interés excesivo en Bai Shue. Incluso después de que ella lo rechazara educadamente, él continuó persiguiéndola. Este acoso persistente incomodaba a muchos y molestaba profundamente a la víctima. Para un hombre casado, este comportamiento naturalmente despertaba sospechas. La policía comenzó a investigar el paradero del gerente, pero rápidamente descubrieron que tenía una coartada. En el momento del crimen, estaba de viaje con su familia y varios testigos podían confirmarlo. Por lo tanto, el gerente también fue descartado como sospechoso y la investigación se estancó temporalmente. En ese momento, un detective pensó repentinamente en cómo el perpetrador logró entrar a la casa y matar a Bai Shue. Cuando interrogaron al propietario con más detalle, descubrieron un aspecto que antes habían pasado por alto. La gestión de la casa alquilada donde vivía la víctima era extremadamente desordenada. Inicialmente era un apartamento de 3 dormitorios y una sala de estar, pero el propietario lo renovó en 5 habitaciones pequeñas para alquilarlas por separado. Estas habitaciones podían alquilarse a corto o largo plazo, y la víctima se había mudado allí en noviembre de 2013. Antes de que Bai Shue se mudara, la casa había sido alquilada por muchas personas, pero el propietario nunca cambió las cerraduras. El propietario explicó que, como los nuevos inquilinos no solicitaron el cambio de cerradura, él no las reemplazó. Esto hizo que la posibilidad de que el perpetrador tuviera una llave fuera más sospechosa que nunca. Suponiendo que el perpetrador fuera un antiguo inquilino que había conservado una llave, la situación se volvió aún más peligrosa. Dado que el propietario también tenía una llave de repuesto, la policía tomó su muestra, pero los resultados no coincidieron con los del perpetrador. Basándose en detalles como la desaparición del dinero en efectivo y las tarjetas bancarias de la víctima, las autoridades sospecharon que el autor podría haberlas tomado. Por lo tanto, un equipo de investigación especializado comenzó a rastrear el historial de uso de la tarjeta bancaria de la víctima. Pronto descubrieron que alguien había utilizado la tarjeta de Bai Shue varias veces en cajeros automáticos después del crimen. Las imágenes de vigilancia mostraron a un hombre deliberadamente cubierto casi por completo con un impermeable, claramente intentando evitar que su rostro apareciera en la cámara. Para no pasar por alto ninguna pista, la policía recogió muestras de sangre de todos los posibles sospechosos según la lista de antiguos inquilinos proporcionada por el propietario. Esta tarea fue laboriosa, ya que el número de antiguos inquilinos era bastante grande. Cada muestra de sangre se envió al laboratorio de análisis de ADN para compararla con las evidencias recogidas en la escena del crimen. La policía sabía que cuanto más tiempo pasara, más difícil sería resolver el caso, por lo que se apresuraron a encontrar una muestra coincidente entre cientos de pruebas. Sin embargo, los resultados seguían sin coincidir y las autoridades descubrieron que la lista del propietario estaba incompleta, ya que no recordaba los nombres de algunos inquilinos de corta estancia. Al mismo tiempo, un equipo de investigación descubrió que la tarjeta bancaria de Bai Shue había vuelto a ser utilizada en un cajero automático. Gracias a un sistema de vigilancia digital amplio, la policía rastreó meticulosamente los movimientos del hombre misterioso. Finalmente, descubrieron que había desaparecido en un sitio de construcción. La policía sospechaba que el perpetrador podría ser un trabajador de la construcción, ya que retiró dinero y luego se dirigió directamente al lugar, desapareciendo después. Inmediatamente, la policía recogió muestras de ADN de los trabajadores, pero fue una tarea difícil debido al gran número de personas. A pesar de ello, se mantuvieron firmes en esta línea de investigación porque era su única pista. Inesperadamente, gracias a los esfuerzos del equipo de investigación, la muestra biológica recogida del cuerpo de la víctima coincidió perfectamente con la de un hombre llamado Zhou Jun. Zhou Jun, de 24 años, era un trabajador de la construcción común con bajos ingresos, llevando una vida muy precaria. El 26 de abril de 2014, 5 días después del crimen, el equipo policial especializado encontró a Zhou Jun en el sitio de construcción. Parecía que ya anticipaba que este día llegaría, y durante la escolta no opuso resistencia. En la sala de interrogatorios, sus defensas psicológicas colapsaron rápidamente y finalmente Zhou Jun confesó toda la verdad. Resultó que anteriormente había alquilado la misma habitación donde vivía la víctima. Al ser un alquiler a corto plazo, el propietario probablemente no recordaba su nombre o el tiempo, por lo que no estaba registrado en el libro de registros. Esta fue también la razón por la que su nombre no aparecía en la lista de inquilinos anteriores. Como sospechaba la policía, Zhou Jun había hecho una copia de la llave de la habitación antes de mudarse.
Lo que no esperaba era que el propietario nunca cambiara la cerradura después de que él se fuera. La razón directa que lo llevó a cometer el crimen surgió de un motivo completamente irracional. So-jun quería tener una fiesta de cumpleaños digna. Detrás de esta razón aparentemente absurda se ocultaba su vanidad y su mentalidad distorsionada. Cuando descubrió que una joven se había mudado a la habitación que él había alquilado, surgió en él una semilla de codicia. La investigación reveló que la vida del perpetrador era muy aislada. Trabajaba como obrero de la construcción, ganando apenas lo suficiente para cubrir los gastos básicos cada mes. Para sus compañeros, era una persona callada, rara vez participaba en actividades grupales y casi siempre estaba solo. El día del crimen, Cho-jun entró fácilmente en la habitación de Bai-shue usando la llave copiada. Revolvió cajones, armarios e incluso debajo de los cojines del sofá, pero no encontró nada valioso. Cuando estaba a punto de irse, escuchó el sonido de una llave en la cerradura. Bai-shue había llegado a casa. Preso del pánico, se escondió detrás de la cortina y contuvo la respiración. Al entrar, Bai-shue notó que algo estaba mal. La habitación estaba desordenada, como si alguien hubiera estado hurgando. Miró cautelosamente a su alrededor, tensa y alerta. Luego tiró con fuerza de la cortina, revelando de inmediato la figura del intruso. Al ser descubierto, él se abalanzó sobre ella, cubriendo su boca con una mano mientras rápidamente sacaba un rollo de cinta adhesiva para sellar la boca de Bai-shue. Ella luchó con fiereza, sus ojos llenos de terror, pero sus gritos se ahogaron en su garganta. Luego encontró un cordón de zapato y ató firmemente sus manos y pies diciendo: «Solo necesito unos cientos de yuanes, no te haré daño». Bai-shue negó con desesperación, intentando explicar que no tenía efectivo, pero él no le creyó. Continuó registrando la habitación y rápidamente encontró su tarjeta bancaria, obligándola a darle la contraseña. Tras obtener la tarjeta, inicialmente planeó huir, pero regresó unos minutos después. Resultó que, mientras estaba fuera de la puerta, escuchó los débiles gritos de auxilio de Bai-shue. Temiendo ser descubierto, So-jun perdió el control y la inmovilizó. Al estar soltero durante mucho tiempo y ver a la joven atractiva, de repente desarrolló impulsos lujuriosos y cometió un acto atroz. Temiendo que Bai-shue lo identificara y lo denunciara a la policía, tomó un cable eléctrico y la estranguló. La resistencia de Bai-shue se debilitó gradualmente hasta cesar. Tras cometer el crimen, salió apresuradamente de la escena, regresó al sitio de construcción, se puso un impermeable y aprovechó la oscuridad para retirar dinero usando la tarjeta bancaria de la víctima. Retiró varios miles de yuanes y al día siguiente sacó 2,000 yuanes adicionales. Con este dinero, So-jun organizó una lujosa fiesta de cumpleaños, invitando a amigos a comer y beber, gastando libremente como si nada hubiera sucedido. 2 días después de la fiesta de cumpleaños, fue arrestado. Sentado en la mesa de interrogatorios, So-jun murmuraba repetidamente: «Si el propietario hubiera cambiado la cerradura, nada de esto habría pasado». El 7 de mayo de 2014, la Procuraduría de la ciudad de Hengyang aprobó oficialmente la detención de So-jun por múltiples cargos graves. En el juicio, expresó repetidamente su arrepentimiento y siguió insistiendo en que si no hubiera tenido la llave copiada, la tragedia no habría ocurrido. Esta actitud de echar la culpa solo reveló aún más la distorsión de su carácter. El problema no era la llave, sino su codicia y crueldad. El caso causó gran indignación pública. Muchas personas comenzaron a cuestionar cómo los jóvenes, especialmente las mujeres que viven solas, podrían protegerse mejor. Muchas agencias inmobiliarias y administradores de propiedades de alquiler también comenzaron a considerar el cambio de cerraduras como un procedimiento obligatorio al firmar nuevos contratos de alquiler. Las acciones de So-jun fueron extremadamente crueles, con métodos horrendos y consecuencias excepcionalmente graves. No solo arrebató la vida de una joven, sino que dejó un dolor irreparable en la familia de la víctima. Por favor, comparte tus pensamientos, sentimientos y opiniones sobre esta historia en la sección de comentarios debajo del video. El video termina aquí. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal, ya que esto nos ayuda a seguir trayéndote contenido más significativo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.